por esta fecha que la gran mayoría celebramos la Navidad. Hemos visto hasta este momento cuál es quizás el mensaje que nos trae la Navidad. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? Aunque la Navidad nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues eso trae un mensaje mucho más que recordar que hace más de 2000 años Él nació en un pesebre, ¿no? Eso trae un mensaje que tiene que ver con nosotros hoy. Eso trae un mensaje para nosotros en este tiempo. Y lo que hemos visto hasta el momento es que el mensaje de la Navidad, en primer lugar, es que Dios no es alguien distante o lejano de nosotros, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, sino que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Un Dios que cuando vio nuestra situación, nuestra miseria, nuestra desgracia, no se quedó cómodo allá en su trono con todas sus comodidades, sino que decidió salir de su trono y decidió venir a buscarnos para salvar y para rescatar y para restaurar nuestras vidas. Pero también la Navidad nos envía un mensaje acerca de cómo ese Dios grande y glorioso, imaginémonos por un momento, ese Dios que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínense, la Biblia describe que los cielos son como el prado donde Dios pone sus pies. Imagínense. Y para nosotros eso es grande, ¿cierto? Y para Dios es pequeñito. Imaginémonos por un momento la grandeza de Dios. Pero luego de imaginar la grandeza de Dios, la Navidad nos trae un mensaje tremendo, porque ese Dios grande decide hacerse pequeño. Tan pequeño para estar en el vientre de una mujer, ¿verdad? Decide hacerse un bebé necesitado de cuidado, vulnerable. Decide hacerse como uno de nosotros. Y eso a mí me asombra. Yo no sé si a usted lo asombra eso, pero ver que el Dios grande, glorioso, hermoso, majestuoso y glorioso un día decidió hacerse tan pequeño para estar en el vientre de una mujer, decidió hacerse tan débil, tan vulnerable, un niño tan necesitado de cuidado. Eso a mí me asombra. ¿No? Eso a mí me asombra. Eso es como si nosotros nos hiciéramos una hormiguita por chiquitica, nos convirtiéramos en eso, ¿cierto? Y entonces el mensaje de la Navidad no es que y es más, ese bebé no escogió, porque él hubiera podido escoger el mejor lugar del mundo para nacer, ¿verdad? La mejor familia. Pero escogió la familia más sencilla y escogió el lugar más sencillo para venir y para nacer, ¿cierto? O sea, detrás y en medio de todo ese escenario podemos ver cosas y podemos aprender cosas de Dios. Que Él no tiene nada que ver con la opulencia, no tiene nada que ver con la jactancia, con el orgullo de nosotros, sino que nos enseña desde esa misma manera en que Él decide hacerse hombre, a la sencillez y la humildad de la vida, ¿cierto? Y entonces la hazaña más grande que nosotros podemos ver no es que el hombre haya ido algún día a la luna o que pueda llegar a ir a otros planetas. La hazaña más grande que podemos nosotros ver en la historia es que Dios haya venido a la tierra y se haya hecho como uno de nosotros. Eso es
realmente asombroso y extraordinario. Por eso cuando escuchamos personas, y yo no sé si a usted le ha pasado, o hasta de pronto usted mismo se lo ha llegado a preguntar, si Dios existe, ¿por qué Dios no viene y se muestra para que entonces creamos en Él? Yo he escuchado a personas decir eso, ¿cierto? Si Dios existe, si Dios es real, entonces ¿por qué no viene y se manifiesta y se muestra para que yo crea en Él? Pues esto ya pasó. Hace más de 2000 años Dios decidió venir a la tierra en la persona de Jesús y se manifestó a la humanidad de una manera nunca antes hecha. Pero ¿qué pasó? Tristemente muchos no creyeron en Él y muchos lo rechazaron, ¿verdad? Entonces el problema no es de que Dios se muestre, de que Dios haga cosas. El problema es la incredulidad que hay en nuestros corazones, ¿verdad? El problema está ahí en nuestro corazón. Quiero invitarles en esta mañana para que miremos Isaías. Creo que el texto que vamos a mirar hoy es un texto profundamente poderoso y que trae ciertamente para nosotros una palabra muy específica en esta mañana. Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 9 vamos a leer. Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante nos dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es una profecía, y es una profecía que surge en medio de un tiempo muy, pero muy malo. El pueblo de Israel estaba atravesando una crisis política y una crisis espiritual muy, pero muy mal. Tanto que en el versículo 1 se nos está diciendo lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí. Cuando nosotros pensamos en un tronco, todos aquí sabemos que es un tronco, ¿verdad? ¿Qué es un tronco? Un tronco es algo que un día fue un árbol,
pero que ya no es un árbol, cierto, que fue cortado, cierto, que ya no tiene aparentemente vida, cierto. Y esto era quizás en cierta manera una representación del estado y de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Eran como que un día habían sido un gran árbol, habían sido una gran nación, pero ahora estaban secos, estaban cortados y no había aparentemente esperanza de nada. Estaban en un tiempo y en un panorama donde todo aparentemente había muerto, donde todo aparentemente había acabado. Y no habían esperanzas de nada. Pero en medio de ese panorama, en medio de esa situación, Dios promete levantar una rama. Pero no promete levantar una rama de un árbol que estaba verde, que estaba frondoso. Promete levantar una rama ¿de dónde? De un tronco. Ahora, ¿ustedes creen que es posible que salga una rama de un tronco? ¿Cierto? ¿Será posible? Creo que es muy difícil si ese tronco ya ha sido cortado, ¿cierto? Pero Dios está diciendo acá en el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, el Señor está mostrando aquí que en medio de ese panorama de desolación, que en medio de ese panorama de caos, de crisis, en lo que ellos se encontraban, Dios iba a hacer brotar nuevamente vida de esa descendencia. Ahora menciona a Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, ¿verdad? Y está mostrando cómo de una familia tan sencilla, tan humilde, de alguien prácticamente desconocido, Dios iba a levantar. Y esta rama que está hablando aquí está hablando de cómo de la descendencia de Isaí, cómo de la descendencia de David se iba a levantar alguien, ¿no? No está hablando literalmente de una rama de un árbol, está hablando de alguien que se iba a levantar, que iba a retoñar de esa línea generacional de Isaí. Pero ¿qué nos deja ver este versículo 1 para nosotros? ¿Qué nos muestra esto? Yo no sé si alguna vez en su vida o quizás en este momento usted pueda estar viendo algún área que está como un tronco seco, en donde una vez hubo un gran árbol, en donde una vez hubo algo bueno, en donde una vez hubo algo con vida, en donde una vez hubo algo bonito, en donde una vez hubo algo, pero que ya hoy lo único que usted está viendo aparentemente es nada, es todo acabado, es como que solo son recuerdos de lo que hubo ayer, de lo que pasó ayer. Algún área de su vida que pueda estar como ese tronco, que pueda estar como ese árbol, ¿cierto? Seco. ¿Qué área de su vida? ¿No? ¿Qué circunstancia, qué situación? Porque es que este mensaje y es que esa situación le pasó a personas como usted y como yo. Y es que en medio de ese escenario Dios manifiesta y Dios muestra que Él puede intervenir y que Él puede sacar vida aún donde no hay nada, aún de lo seco, aún de lo muerto. Dios puede levantar y Dios puede sacar vida. Así que este versículo nos comienza mostrando a un Dios que no trabaja quizás solo cuando hay algo o cuando hay mucho.
este versículo nos muestra a un Dios que trabaja y que obra, aun cuando nosotros no vemos nada, aun cuando el panorama parece ser totalmente contrario. Incluso Dios permite que las cosas lleguen a un punto y se pongan en un grado de dificultad tan grande, tan alto, que nosotros digamos: yo no puedo hacer nada. Humanamente no se puede hacer nada. Yo no sé si ustedes recuerdan la escena cuando Elías desafía a los falsos profetas de Baal. Y en medio de ese desafío, entonces Elías les dice: vamos a ofrecer sacrificios, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y entonces los profetas falsos de Baal empezaron a invocar a sus dioses y duraron desde la mañana hasta la tarde haciendo una cantidad de cosas a ver si sus dioses les enviaban fuego. ¿Y qué pasó? No pasó nada, no caía ni una chispa, ¿verdad? Y luego al final entonces Elías les dice: bueno, seguramente están durmiendo, seguramente están ocupados. Y Elías, a diferencia de ellos, pone el sacrificio. Pero no solamente pone el sacrificio, sino que riega una cantidad de agua, o sea, como para que no haya de pronto algún lado de decir: uy, hizo trampa, porque había forma de que de alguna manera prendiera fuego. Entonces le riega mucha agua, pone mucha agua, o sea, pone la cosa más difícil de lo que ya era. Y ora a Dios. Y entonces Dios envía fuego y consume todo lo que había puesto Elías ahí. Y esto, ¿de qué nos habla esto, iglesia? Ustedes que estamos aquí hoy. Miren, yo creo que probablemente muchos momentos, o seguramente hoy, estamos frente a situaciones así. Podemos estar frente a circunstancias así en nuestras vidas, donde todo parece estar seco, acabado, muerto, y no hay nada que hacer. Pero yo quiero decirles algo en esta mañana: ese Dios que hizo brotar una rama de ese tronco seco, ese Dios que envió fuego y consumió ese holocausto en respuesta a la oración de Elías, ese Dios que un día en medio del desierto hizo brotar agua de la roca, envió maná, envió codornices, ese Dios que frente al mar abrió camino delante de su pueblo, es el mismo que está aquí con nosotros, es el mismo que sigue siendo Dios para con nuestras vidas, y que una vez más va a volver a hacer su obra en nosotros para gloria y alabanza de su nombre. Necesitamos en esta mañana entender que Dios ha estado haciendo algo, pero Dios va a hacer aún algo mayor. Dios en esta mañana quiere que todos nosotros tengamos esperanza y vivamos la vida con esperanza. Que a pesar de lo que vean nuestros ojos, no perdamos la esperanza, porque aún de la nada Dios lo hizo todo. La Biblia nos describe que en el principio el Señor creó las cosas de la nada, y que Dios sigue haciendo cosas de la nada. De la manera que menos lo esperamos, de la forma que menos lo esperamos, Dios va a hacer algo. Y Dios ha estado haciendo algo, y Dios seguirá haciendo algo. ¿Usted lo puede creer en esta mañana? Ellos, el pueblo de Israel, seguramente habían perdido la esperanza. Tanto que se habían vendido prácticamente a los asirios para que los asirios los ayudaran, porque habían perdido completamente su esperanza y su confianza en Dios. Pero aún en medio de esa situación, de esa incredulidad,
Dios les da una promesa de restauración, que un día vendría alguien que restauraría su condición, que restauraría su nación. Y en el versículo 2 vemos lo que sigue diciendo: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Estas características nos muestran que de quien está hablando, o de esa rama que está hablando el versículo 1, es de Jesús. Es de Jesús, ¿cierto? Está refiriéndose a Jesús. Cómo Dios iba a levantar al Mesías y cómo Dios iba a levantar a Jesús para que trayera restauración sobre el pueblo. Pero este versículo nosotros lo vemos confirmado en Lucas capítulo 2 versículo 52. Lucas capítulo 4 versículo 18. Lucas capítulo 4 verso 18. ¿Por qué decimos? Vamos a leer desde el verso 16. Lucas capítulo 4 verso 16. ¿Por qué decimos que estas cualidades o que esta descripción hacía referencia a nuestro Señor Jesús? Miren lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién estaba hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo recién comienza su ministerio. En una de sus primeras intervenciones dio testimonio de cómo Él era el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Y a través de esto, lo que nosotros podemos ver es que Dios no solamente envía al Señor Jesús, Dios no solamente nos envía al Salvador, sino que también lo capacita y le da todo lo necesario para que Él pudiera venir y pudiera hacer la tarea y pudiera cumplir la misión con la cual Él había venido a la tierra. Estas características que nosotros encontramos aquí describen cómo Dios iba a capacitar a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera cumplir el propósito con el cual había venido a esta tierra. Aquí en este versículo lo que nosotros podemos encontrar es la interacción de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sobre todo lo que nosotros podemos ver en estos versículos es que el Señor Jesucristo, aún siendo Dios, pero siendo 100% también humano, necesitó del Espíritu de Dios, ¿cierto? Necesitó
del Espíritu de Dios y necesitó ser capacitado, ser lleno por el Espíritu Santo para poder cumplir el propósito con el cual el Padre lo había enviado y lo había traído a esta tierra. Y yo creo que esto también nos envía un gran mensaje. Primero, nos ratifica que estas cualidades y estas características solo pertenecen a Dios y solo pertenecen a Jesús. Pero también nos envía otro mensaje, y es que así como nuestro Señor Jesús necesitó la ayuda, la presencia, la dependencia, la asistencia del Espíritu Santo, nosotros también como creyentes lo necesitamos. O sea, no podemos pensar en caminar con Dios en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera. Es imposible. Necesitamos a través de esto recordar que necesitamos la provisión del Espíritu de Dios, la capacitación del Espíritu para poder hacer la voluntad del Padre. Y a través de esto yo veo algo más esperanzador aún, y es que Dios no solo nos llama, y es que Dios no solo nos invita a hacer algo, sino que Dios nos provee todo lo necesario para que nosotros lo hagamos. Amén. O sea, cuando Dios nos llama y cuando Dios nos indica hacer algo, Dios no solo lo hace instruyéndonos, Dios no solo lo hace indicándonos qué es lo que Él quiere que hagamos, sino que Él también nos provee todos los medios, todos los recursos para que nosotros lo podamos hacer. Así que si Dios nos ha llamado a una vida en santidad, así que si Dios nos ha llamado a una vida en rectitud, así que si Dios nos ha llamado a una vida en obediencia, no podemos decir y no podemos vivir quizás diciendo: no, yo soy débil, no, yo no puedo, no, eso es imposible. No podemos quedarnos justificando que no hacemos las cosas porque son difíciles o porque son imposibles. No hay justificación. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nos indica hacer algo, Él nos provee también todos los medios, los recursos para que lo podamos hacer. Entonces no tenemos excusa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Echar mano de los recursos y de los medios que Dios ha dejado para que podamos hacer su voluntad. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo estoy frente a la tentación, cuando yo estoy frente a la invitación a pecar, yo tengo que clamar a Dios, pero muchas veces ni siquiera es clamar, tengo que huir. Pero también clamar a Dios diciéndole: Señor, guárdame, Señor, ayúdame, que tu Espíritu me sostenga, que tu Espíritu me fortalezca. Si yo tengo un área débil en mi vida, un área que necesito cambiar, la llevo, la rindo a los pies del Señor. Me dejo renovar la mente por su palabra, me dejo guiar por su Espíritu, pero mi vida no puede seguir siendo la misma, no puede seguir siendo un tronco seco cuando yo reconozco y cuando yo rindo mi vida para que el Señor a través de su Espíritu me cambie y para que el Señor a través de su Espíritu haga su voluntad en mi vida. Así que necesitamos recordar a través de este pasaje que así como el Señor Jesús necesitó ser capacitado y provisto del Espíritu, nosotros también necesitamos la ayuda del Espíritu, la capacitación del Espíritu para poder cumplir el plan de Dios, cumplir el propósito de Dios. Durante todo su ministerio y su vida terrenal, cada una de estas cualidades que vemos, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, se manifestó en nuestro Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, verso 52, la Biblia nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, verso 52. Nos dice así:
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué pasaba con nuestro Señor? Crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Luego en Mateo 7:28, después de terminar el sermón del monte, describe la Biblia que todos se admiraban de su doctrina, que todos se admiraban de la manera en que él enseñaba, porque era diferente a como lo hacían los escribas y los fariseos. O sea, en la vida de nuestro Señor se evidenciaron cada una de estas cualidades del Espíritu que nosotros vemos en Isaías. Luego el espíritu de consejo y de poder, cuando nosotros vemos los diversos milagros, las diversas sanidades, las diversas maravillas que el Señor hizo, tanto que un día en medio del mar una gran tormenta y los discípulos estaban a punto de perecer, y entonces el Señor se levanta y ordena al viento y ordena a la tormenta detenerse, y todos sorprendidos porque aún el viento y el mar y todo le obedecían al Señor. O sea, la Biblia no solo nos habla de cosas, la Biblia nos testifica de cosas que pasaron, no solo de cosas que pueden pasar, sino de cosas reales que sucedieron. Y en Mateo capítulo 4, por ejemplo, desde el versículo 1, encontramos el temor de Dios en la vida de nuestro Señor al enfrentarse a la tentación y no ceder ante ella. Mateo capítulo 4, verso 1. Fue tentado quizás de la forma más fuerte nuestro Señor, no solo una vez, 2 veces, 3 veces, pero el temor al Padre lo sostuvo y no le dejó ceder ante la invitación a pecar. Y yo creo que hoy nosotros, la iglesia, necesitamos al Espíritu del Señor, y necesitamos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de consejo, ese espíritu de poder, ese espíritu de conocimiento, y finalmente ese espíritu de temor de Dios. Lo necesitamos en nuestras vidas para poder caminar y poder vivir una vida digna que glorifique a nuestro Señor. Y eso nos habla esta profecía de Isaías, cómo el Señor vendría y cómo el Señor sería provisto de todo lo necesario para hacer la voluntad del Padre, y cómo a través de Él cada uno de nosotros también podemos llegar a tener todo lo suficiente y lo necesario para poder cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Así que cuando yo no veo que en mí hay algo suficiente o completo, yo debo recordar que lo puedo pedir al Señor y que Dios me va a proveer lo que a mí me falta. Y no estoy hablando de cosas materiales solo, estoy hablando de esas cosas espirituales, de carácter, emocionales, que nos hacen falta a cada uno de nosotros y que las podemos pedir al Señor. Volviendo un poco a Isaías, nos dice algo más desde el verso 3, capítulo 11, verso 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Cómo necesitamos nosotros eso en nuestro tiempo, no? Porque a veces nos dejamos llevar y juzgamos por lo que vemos o por lo que nos dicen, y no verificamos si eso es verdad. Verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estos versos nos dejan ver algo más. Jesús no solo vendría para salvar, Jesús no solo vendría para ayudar, Jesús vendría también para algo más. Jesús vendría para reinar, para establecer un nuevo reino. Estamos acá, Jesús no solo vendría para salvar, para sanar, para ayudar, Jesús también venía ¿para qué? Para reinar. Y yo creo que cada uno de nosotros necesitamos ver al Señor no solo como el Salvador, sino que necesitamos también verlo como el Rey que Él es. ¿Cierto? Y necesitamos encontrar en Él, o sea, ¿cuántos de nosotros aquí anhelamos que las cosas en este mundo mejoren y cambien? ¿Cierto? Todos deseamos tener un mundo mejor, un país mejor, ¿cierto? Todos deseamos eso y escuchamos a diario políticos, hombres que se levantan prometiendo que van a mejorar, que van a cambiar, que van a traer mejores condiciones, que van a hacer de esto un mundo mejor. Pero la verdad es que cada día vemos todo lo contrario, ¿cierto? Vemos las cosas de mal en peor. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, a través de esta profecía, dejó ver que Él no solo vendría para salvar, que Él no solo vendría para ayudar a los necesitados, sino que Él vendría también para traer y establecer un nuevo reino, y un reino tal que la Biblia describe acá en el versículo 6 que el lobo iba a habitar con el cordero, que el león iba a habitar con el cordero. O sea, imagínense ustedes eso. ¿A qué nos está haciendo referencia esto? Un reino donde ya no va a haber maldad, un reino donde ya no va a haber violencia, un reino donde ya no va a haber caos, un reino donde no va a haber infelicidad, un reino donde no va a haber injusticia. ¿Ustedes se imaginan un mundo así? ¿Cómo sería un mundo sin la maldad, sin el pecado, sin la injusticia, sin la violencia? ¿Cómo creen ustedes que sería un mundo así? Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Pues yo quiero decirles algo en esta mañana. Ese mundo existe, y ese mundo un día a través de Jesús va a ser posible y va a ser real. Cuando Él nació, no solo nació un Salvador, sino que también nació un Rey que un día iba a venir para establecer o para completar un reino totalmente diferente, único y mejor a todos los reinos de la tierra. Cuando nace Jesús, no solo nace un Salvador, nace un Rey que un día va a venir por segunda vez. En la primera venida vino como ese Salvador, vino a inaugurar el reino de los cielos, pero en su segunda venida ya no vendrá solo como ese Cordero, vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y ese día, cuando vuelva, va a establecer completa y totalmente su reino aquí en la tierra. Todos los demás reinos que hay ahora terminarán, dejarán de ser, y el único reino que quedará, que permanecerá, será el reino de nuestro Señor. O sea, su nacimiento no solo hablaba de un Salvador, hablaba de un Rey que iba a iniciar el establecimiento de un nuevo reino en esta tierra, y que
en ese reino, o que ese reino es para todos aquellos que decidan creer en Él y que decidan seguirlo a Él. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos cada uno de nosotros. No sé si a usted le dé alegría saber que aunque este mundo esté mal hoy, que aunque vivamos en un mundo imperfecto, aunque vivamos en un mundo caótico, Dios ha prometido y está preparando un cielo nuevo, una tierra nueva para nosotros. Y aunque en esta vida Dios muchas veces nos permita pasar por dolor, por pruebas, por enfermedades, y quizás no recibamos todas las respuestas aquí en esta vida, en el ahora, en ese reino de Dios futuro y completo recibiremos la plenitud de lo que en esta vida no hemos recibido. Pero necesitamos vivir con la esperanza de eso, que cuando las cosas se pongan mal aquí, todos recordemos que un día Jesús va a volver y va a establecer un reino completamente mejor y diferente al que hoy estamos viviendo. Que vivamos con fidelidad al Señor, sabiendo que cada día que pasa de fidelidad a Él, de compromiso con Él, de servicio a Él, no es perdido, no es en vano, no, sino que un día todo eso será grandemente recompensado por el Señor. Jesús prometió acá en estos versos, versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la culminación de la historia de la humanidad. La tierra será restablecida a su origen inicial, a su diseño original, y cada uno de aquellos que estemos con nuestro Señor Jesucristo disfrutaremos de ese reino y estaremos con nuestro Rey por toda la eternidad. Yo quiero animarles en esta mañana para que la Navidad nos ayude a recordar, primero, que Dios puede hacer brotar una rama del tronco seco. Segundo, que Dios, por medio de Cristo, nos provee y nos capacita para que podamos hacer su voluntad. Y lo tercero, que un día experimentaremos un mundo de paz, de justicia, de libertad, sin la presencia del mal. Disfrutaremos de un mundo completamente restaurado por Cristo nuestro Señor. Así que demos gracias. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y le damos gracias a nuestro Señor por la manera en que Él hace las cosas, por la manera en que Él ha determinado hacer las cosas? Señor, estamos agradecidos en esta mañana, porque en medio del caos, porque en medio de la desolación, porque en medio aún de nuestros propios fracasos, Señor, Tú decides intervenir y decides sacar y hacer algo glorioso, Señor. Alabado seas Tú por eso, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver en Tu palabra y podemos encontrar en ella, Señor, aliento, esperanza y verdad para poder, Señor, descansar y para poder, Dios, tener en nuestro corazón la convicción de que cuando vemos puertas cerradas, de que cuando vemos camino cerrado, de que cuando vemos, Señor, un panorama totalmente contrario, podemos orar y podemos confiar en que ahí Tú puedes hacer algo, en que ahí Tú harás algo. Señor, gracias por Cristo, esa rama que hiciste brotar de la descendencia de Isaí, de David, Señor. Gracias por nuestro Salvador, que un día vino, Señor, y que por venir hoy nosotros podemos estar aquí, Señor. Pero gracias
porque también a través de Él nos provees a tu Espíritu y con Él todo lo necesario, Señor, para que podamos caminar en tu voluntad, para que podamos obedecer, guardar y poner por obra tu palabra, Señor, para que podamos cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Gracias porque con el nacimiento de Cristo no solo nació un Salvador, sino que también nació un Rey que vino para dar inicio a un nuevo reino, Señor, en esta tierra, que hoy lo experimentamos en nuestro corazón, en nuestra vida, pero que un día lo experimentaremos completa y totalmente en nuestro mundo, a nuestro alrededor, Señor, que un día viviremos completamente bajo todas las bendiciones, bajo todos los beneficios de ese reino, Señor. Disfrutaremos de la plenitud del reino tuyo, Señor, en nuestras vidas. Entre tanto que eso pasa, queremos hoy pedirte, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles, que nos ayudes a mantenernos firmes, que nos ayudes a no desmayar, Señor, que nos ayudes a no dar lugar al pecado en nuestra vida, que nos ayudes, Padre, a poder amarte y a poder serte fieles, Señor. Por favor, es nuestra oración en esta mañana, Padre, que lo que queda de este año, Señor, podamos honrarte con nuestra vida, y lo que sigue del año hasta donde tú nos quieras tener en esta tierra, Señor, te podamos buscar con todo nuestro corazón, te podamos honrar con nuestra vida, te podamos servir. ¿Qué tal si usted ora por la persona que está a su lado en esta mañana? ¿Qué tal si terminamos este tiempo orando unos por otros en este día? Señor, cada uno tenemos debilidades, cada uno tenemos desafíos, cada uno tenemos, Señor, tantas limitaciones, Dios. Pero hoy queremos unirnos, Padre, queremos terminar este tiempo, Señor, y esta serie sobre Emmanuel, Dios con nosotros, Señor, pidiéndote que cada uno podamos experimentar esta verdad, podamos experimentar esta realidad de verte a ti con nosotros, de experimentarte a ti con nosotros, Señor, que las fuerzas del cansado sean renovadas y que las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor, le sean multiplicadas y le sean dadas las fuerzas del búfalo, Señor. Que la fe que se ha perdido regrese, que la esperanza que ha muerto reviva en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que en esta mañana y que de ahora en adelante podamos ver cómo tus propósitos, podamos ver cómo tus promesas brotan, como tus promesas son como esa rama, Señor, que brota en medio del sequedal, que brota y que nace del tronco seco, Señor. Oro en esta mañana para que podamos como iglesia ver el poder de Dios, ver la gloria del Padre en este lugar, ver la manifestación y el mover de su Espíritu en este lugar, corriendo como un río, trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo libertad. Espíritu Santo, por favor, llena nuestras vidas. Por favor, Padre, llena tu iglesia en este lugar con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscarte cada día, a llenarnos de ti, Señor, y a poder vivir vidas llenas de tu Espíritu, Señor, capacitados y empoderados por tu Espíritu para hacer tu voluntad, para cumplir tus propósitos, Señor. Que las tinieblas caigan, que las tinieblas se vayan, que el mal, el pecado caiga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, venga libertad, Señor, venga esperanza,
Venga luz, venga renuevo, Señor, sobre tu iglesia en este lugar, Padre. Señor, que tú bendigas la iglesia en este lugar, con la llenura, con la presencia, el poder y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, tu iglesia reverdezca, tu iglesia florezca y tu iglesia dé mucho fruto y se extienda al norte, al sur, al oriente y al occidente, Señor, y que sea llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar, Señor. Es nuestra oración en esta mañana. Con gratitud, Señor, lo hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.